¿Cómo ser más creativo o creativo en solamente 10 minutos? ¿Sabías que? Primero, no te limites a la cuestión de hacer dibujitos. No sé si te acuerdas tú cuando eras chavito, o a lo mejor todavía lo haces, que uno empezaba a escribir la tarea y de repente se desconcentraba y empezaba a hacer un dibujito y una caricatura. Aunque en aquella época era visto como una manera de desconcentrarse, se ha encontrado que los grandes pensadores, estamos hablando desde Henry Ford hasta Steve Jobs, les gustaba mucho cuando estaban trabajando hacer estos pequeños dibujitos. ¿Por qué? Se cree que esta actividad ayuda a que nuestro cerebro, digamos, rodee nuestro problema, lo trate de ver de diferentes ángulos y así llegue a respuestas más creativas, a soluciones más únicas. Así que a la hora de que estés haciendo un trabajo o que estés en clase, no te limites a la hora de hacer dibujitos. Pueden hacer que estos te lleven a un punto que jamás te hubieras imaginado si solamente te concentras en lo que se supone debes de estar concentrado. Inscríbete en algo que jamás te hayas inscrito, ya sea una clase de cocina, de coser, de tejer, de dibujo, de un idioma, lo que sea, porque esto te va a abrir aspectos o vas a empezar a ver las cosas de manera diferente, un ángulo diferente al que estás acostumbrado te va a volver más creativo. Crea el ambiente correcto y esto es muy fácil de ver, sobre todo en empresas como Google o Pixar, donde si te fijas bien sus oficinas son súper divertidas, parecen un campo de diversiones. ¿Por qué? Bueno, porque cuando éramos niños tendíamos a decir más las cosas, ser más creativos, porque no teníamos tanto miedo al fracaso o a que se burlaran de nosotros, y es lo que empresas como Google y Pixar intentan hacer, regresarnos a la infancia cuando no teníamos miedo a decir estas opiniones, a ver las cosas de diferente manera, porque hay que recordar que las ideas nuevas tal vez puedan fallar, pero si no intentamos algo nuevo no podremos llegar a el éxito con la creatividad. Olvídate de las odiosas tormentas o lluvias de ideas. Esto se utiliza muchísimo en algunas empresas y es que personas se juntan y dan diferentes ideas sobre un problema, por ejemplo, o una idea sobre un nuevo programa de televisión. Resulta que esto realmente no es tan bueno como se creía y en su lugar se ha encontrado que es mejor estarse moviendo, ser más físico, a caminar, ir a jugar, y esto hace que circule más la sangre y el oxígeno en nuestro cerebro y se nos prenda más fácilmente el foco de la creatividad. Así que si por alguna razón tú necesitas hacer un trabajo y necesitas que sea creativo, lo mejor es que te salgas a caminar, dale a la bici, trata de darle la vuelta de diferentes ángulos y no te sientes a pensar cómo solucionar el problema o a llegar a esa idea general que quieres llegar. Ten una libreta donde hagas dibujos, o sea que te des 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos al día para hacer dibujos. Concéntrate en algo, por ejemplo, voy a dibujar esa fruta, voy a dibujar a mi perro. No tienen que ser geniales, ni que vas a ser el siguiente Leonardo da Vinci, sino simplemente que disfrutes el proceso de hacer un dibujo. Obviamente con la práctica vas a hacer un poco mejor, pero no es la finalidad. La finalidad es que lo disfrutes, que tu cerebro haga algo divertido. Y igual, si a ti también te gusta escribir, escribe estas pequeñas frases, ideas, de historias, de cuentos, y todo eso te va a ayudar a que fluya más fácilmente la creatividad. Mantén juguetes en tu escritorio. En empresas como en Lego, en Lincoln Logs, en Play-Doh, se motiva a los empleados para tener estos juguetes. ¿Por qué? Bueno, porque el estar haciendo algo manual, estar haciendo figuras con la plastilina o origami, hace que nuestro cerebro empiece a pensar en otras perspectivas. Así que siempre es bueno tener estas cositas alrededor que son bastante divertidas y que nos van a ayudar en nuestro camino a la creatividad. Haz flash fiction o historias de ficción. Estas historias de verdad están muy interesantes porque son historias que hay que hacer con solamente 100 palabras. Hay muchos grupos en internet de personas que comparan sus historias, que las comparten, y bueno, la verdad es que es algo muy divertido y hay que recordar que solamente son 100 palabras, lo cual hace que no sea algo tan difícil de hacer y al mismo tiempo que tengas que ser muy creativo para que en 100 palabras se entienda tu historia. Intenta el ejercicio de los 30 círculos. Bueno, este ejercicio es de Bob McKean y la verdad se ve bastante divertido. Tienes que tener en una hoja 30 círculos y tienes un minuto para convertir esos círculos en otras cosas que se te ocurran. Por ejemplo, un sol, una pelota, bueno, lo que se te ocurra. Resulta que los adultos tenemos más dificultades para esto. ¿Por qué? Bueno, porque para empezar nos juzgamos. Segundo, a veces queremos ser creativos y resultamos que nosotros mismos nos cortamos la creatividad. Y los niños resulta que son los que más facilidad tienes para hacer estos ejercicios, así que ponte a hacerlo, date un minuto y trata de llenar la mayor cantidad de círculos que puedas.
Haz juegos de rol. Yo sé que algunas personas van a creer que es algo muy nerd, muy geek, pero la verdad es que es súper divertido y además te ayuda a ver diferentes perspectivas, te ayuda a meterte en personajes y esto despierta definitivamente la creatividad. Igual que cuando ves a los niños jugar, aquí yo soy policía, yo soy el ladrón y yo de repente soy un Pokémon y yo de repente soy no sé qué, todo esto ayuda a relajarnos, a divertirnos y a que nuestro lado creativo esté funcionando. Una botella de vino taponada con un corcho está llena hasta la mitad. ¿Qué podemos hacer para bebernos el vino sin sacar el corcho ni romper la botella? En una carretera recta, un coche estacionado apunta hacia el oeste. Tú te subes y empiezas a conducir. Después de andar un rato, descubres que te encuentras a 1 kilómetro del este de donde saliste. ¿Por qué? Bueno, porque el coche anduvo en reversa. Recuerda suscribirte a nuestros canales y picarle al like a ver qué escondo ahí.